Volvió el payaso, usando tus miedos más profundos. Hola amiguitas y amiguitos, aquí está el payaso Muranito. He vuelto. Argentinas, a revolear. No soy ningún aburrido. Y por fin llegó el día. Luego de analizar It capítulo 1, cuya descripción les dejo arriba para que lo vean, vamos a contarles acerca de su muy esperado segundo capítulo. Yo soy Clark y bienvenidos a Preestreno, by Terrorífico Canal. Vamos a concentrarnos en pequeños detalles de la película e impresiones personales. También quiero que sepan que hay spoilers, ya que no se puede hablar de una película sin introducirnos en la historia. Al conocido elenco del capítulo anterior, se suman sus versiones adultas. Andy Bean se encarga de interpretar a Stanley 27 años más tarde. Su papel es correcto, ya que cumple en sus pocas líneas que tiene. Por otro lado, tenemos a James McAvoy, quien encarna a Bill. Es un escritor criticado por sus malos finales. Es interesante cómo comienza con una dicción espléndida y a medida que pasa la película vuelve a tartamudear, consiguiendo una gran conexión con el Bill de la primera película. Su papel es bien interpretado, algo que nos tiene acostumbrados. Isaiah Mustafa será Mike, el personaje que desencadena la llegada de los ¡perdedores! A Derry. Es una gran actuación y sus motivaciones son ejecutadas de manera muy eficiente. Él ha sido el único que ha quedado en ese pueblo y su obsesión por detener a Pennywise lo lleva a ser un ermitaño que vive en la biblioteca del pueblo. El bien adulto que interpreta a Jay Ryan es correcto. Sobresale por ser un gran galán y por ser un eterno enamorado de Beverly. Él se convirtió en un arquitecto prestigioso y su pasado lo obligó a cambiar su figura, pero sus sentimientos nunca cambiaron. Beverly adulta es interpretada por Jessica Chastain. Su actuación es buena, aunque el guión la transformó de la valiente del grupo a la sumisa y atemorizada. En este punto es donde se flaquea un poco, ya que esperábamos una empoderada como en los tiempos modernos lo demandan, pero quedó en una más del grupo. Ella era esposa de un millonario celoso y abusivo, un calco de lo que fue su padre. Comenzando con el grupo de grandes actuaciones, tenemos a Bill Skarsgård, quien vuelve a atemorizarnos con Pennywise. Es excelente como usa todos sus recursos faciales para mostrar distintas facetas del payaso. Su personaje se luce mucho más en este film, donde es más macabro, más perverso, más sanguinario. James Ransone encarna a Eddie. No solo su parecido al niño asombra, sino como este personaje consigue sacar del plano principal a Bill, a Beverly, es una actuación brillante. Él es el más temeroso, pero al mismo tiempo quien da la clave de la victoria. Es un gran papel. Su personaje sigue siendo el mismo hipocondríaco quien trabaja como asegurador de riesgos y se casa con una mujer idéntica a su madre. Y terminamos con la estrella del film. Bill Hader interpreta a Richie. Creció y se convirtió en un comediante de stand-up. Es el personaje cómico de la trama, pero no es solamente un bufón. Tiene escenas dramáticas, escenas serias, es un personaje empático y aunque no sea el personaje principal, con su actuación se come la película él solo. Una excelente actuación a mi parecer. La historia se remonta al final de la primera película y luego nos traslada 27 años más tarde, en época actual. Como dije antes, el único que se quedó en Derry es Mike, y el único que recuerda todo lo sucedido. Parece que al abandonar el pueblo, los recuerdos se van borrando, y todos los demás ¡perdedores! Casi ni se acuerdan de nada. Es interesante ver cómo algunos personajes, como Beverly y Eddie, siguen sus vidas volviendo a ser parejas de calcos de sus padres. Los asesinatos y desapariciones vuelven, y ante esto Mike decide reunir al grupo. Otra cosa muy interesante es cómo el pueblo se queda detenido en el tiempo, como si la influencia del payaso haga que las cosas no cambien. La película consigue darnos una historia más amplia de cada uno de los personajes y su falta de memoria se complementa con nuevas escenas de pequeños que no vimos y hace que estemos en igualdad de condiciones los espectadores con los protagonistas. Si bien la película es larga, no se siente tan pesada debido a que las historias de cada uno consiguen atraparnos. Aunque los que leyeron el libro saben gran parte de lo que ocurre, la trama entretiene. El director argentino Andrés Muschietti
Da un pequeño guiño a su país en 2 escenas. En la primera, Stanley y su mujer eligen un lugar para vacacionar y eligen a Buenos Aires, aunque yo hubiese preferido el Villa Gesell de X-Men. La otra no solo pone un elemento argentino como el mate, sino que el mismo posee el escudo del Club Atlético Independiente del cual es hincha. Y más significativo es porque aparece el cameo de Stephen King, quien toma de ese mate, lo que nos muestra que al escritor le gustan los mates muy fríos y muy amargos. En lo que refiere a sustos, la película posee 1 o 2 sustos significativos y las escenas son más perturbadoras. La escena de la niña en el tráiler es muy buena, pero a mi entender están correctos. ¿Podrían haber sido mejores? Por supuesto, pero es que la trama no permite innovar mucho más. Durante gran parte de la película se habla de realizar el ritual de Chad, y consiste en quemar un objeto del pasado y seguir las indicaciones de José Luis el Puma Rodríguez. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, unan sus manos conmigo. Ya me olvidaba que Tich Grant hace la versión adulta de Henry Bowers, pero su papel es tan insignificante que podrían haberlo dejado en la alcantarilla. Para terminar, hablaremos del héroe escondido. En toda la película se hace notar que Mike tiene la clave para eliminarlo, pero quien consigue saber la forma de exterminar al payaso es Eddie, el personaje menos pensado, un héroe al que su sacrificio emociona y nos deja a todos conmovidos. ¡Se murió! La película dura casi 3 horas. Los críticos de otras películas felicitan cuando dura mucho, pero para It 2 han sido lapidarios. Yo celebro su duración porque lo bueno de esta película es su historia, y si ven un libro de esos sabrán que es gordito. Ejemplos como El Señor de los Anillos, Harry Potter y otras películas basadas en libros muestran la complejidad de exhibir todo lo que la historia cuenta. Me gustó que se pudiera explorar un poco más las individualidades de los personajes, como por ejemplo el guiño homosexual que tiene Richie, el amor eterno de Ben, etc. Con respecto a esto último, celebro que la vida dé revancha y se haya podido quedar con la chica linda. Aunque ahora sea un fachero, la película muestra que la conquistó con su tarjeta ese día. Eres la cáscara de mi banana. ¡Ay, qué divertido porque son monos! La primera película muestra a los niños y sus sustos de niños, que suelen ser más inocentes. Esta película se juega a duplicar la intensidad de los sustos siendo más sanguinarios, haciendo que corresponda más a la edad de los personajes. El dilema de Bill es un tema muy interesante. La culpa que el payaso quiere inyectarle juega con el personaje todo el tiempo, y descubrimos la verdad de aquel fatídico día del barquito. Para terminar, creo que el director no pudo explicarnos quién es Pennywise, cuál es su verdadera forma, cuál es su origen y por qué hace lo que hace. No explica muy bien las 3 luces y queda ese tema en el aire, dejando al payaso como un villano genérico. Realmente ahí sí que la película falló y nos dejó con muchas dudas. En resumen, la película es muy buena. Su final es aceptable, más con la carta final de Stanley, quien se convierte en gran inspiración para los héroes durante la película. Todos logran eliminar al payaso, a sus temores del pasado y consiguen poder mejorar sus vidas. Por eso creo que la película en gran parte cumplió con su cometido. Mi calificación es de 4 fantasmitas. Vayan a verla al cine y no hagan caso de los comentarios ajenos, incluso del mío. Por favor, cuéntenme en los comentarios si la vieron, si les gustó o si no la vieron y qué esperan de ella. Aquí termina el video. Si te gustó, te pido que le des like, compartas, comentes y te suscribas. Yo soy Clark y esto fue Preestreno by Terrorífico Canal. Muchas gracias.